¿Qué son los llamados crop circles? ¿Por qué estas figuras se presentan en los campos no solo de Inglaterra, sino de tantos lugares en el mundo? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Por qué están ahí? ¿Quién los hace? Aparentemente se encontraron los primeros desde el año de 1634, al menos aparece una publicación. Y desde entonces estos se han presentado especialmente en Inglaterra. Normalmente nos dan algún tipo de mensaje y a veces nos dan diferentes tipos de mensaje. Aquel que apareció en el 2002, el rostro alienígena con un mensaje específico, y otros mensajes que no son tan específicos, pero son muy importantes. Seguramente que le va a parecer muy inteligente y muy entretenido este trabajo que ha realizado Gary King. Le presento la información. Durante más de 40 años, una presencia desconocida y misteriosa ha estado creando símbolos muy grandes y espectaculares en los campos de cultivo de todo el mundo. La gran pregunta es, ¿qué significan estos símbolos? ¿Están los extraterrestres tratando de comunicarse con nosotros enviándonos una serie de mensajes? Debe establecerse una distinción entre un mensaje y una comunicación. Podemos pensar en un mensaje como un texto breve que dice: llego tarde, estaré allí en 30 minutos. Mientras que una comunicación es algo más extenso, por ejemplo, un libro que contiene información detallada y específica para obtener el significado completo detrás del discurso. El fenómeno de los círculos de las cosechas ha cubierto, desde sus inicios, 5 categorías que se cree que forman parte de una comunicación de amplio alcance. Estas categorías son geometría, símbolos religiosos y filosóficos, animales e insectos, símbolos astronómicos y finalmente aquellos que aparentemente son completamente abstractos. En conjunto, estas 5 categorías parecen formar parte de una comunicación sobre la condición humana. Los filósofos Platón y Pitágoras utilizaron la geometría como una herramienta para comprender el desarrollo de la realidad física y el papel de las humanidades dentro de ella. Estas investigaciones también se han convertido en la construcción de símbolos religiosos y filosóficos, como el yin diagonal yang o el árbol de la vida. Ambos son intentos en nombre de la humanidad por comprender los misterios de la creación y cómo vivir en armonía con ella. Los animales y los insectos son algo que todos sabemos que están en grave declive debido a las actividades humanas. Así que parece claro que se está llamando la atención sobre nuestros caminos destructivos. La astronomía y los movimientos de los cielos fueron claramente importantes para nuestros antepasados, que formaron parte de una comprensión analítica de los mundos que se encuentran por encima de nosotros en el cielo. En cuanto a los símbolos abstractos y aparentemente incomprensibles, la definición académica aceptada es: las imágenes abstractas se conciben o imaginan fuera de la realidad. Pueden abarcar una gran variedad de temas, sacarnos de nuestra zona de confort, hacernos cuestionar lo que vemos o invitarnos a entrar en otro ámbito. Esta definición encaja muy bien con lo que el fenómeno de los círculos de los cultivos está tratando de comunicar, ya que parecen provenir de fuera de nuestra realidad normal, invitándonos a entrar en otro reino y cuestionar lo que vemos. Bien puede ser que en el futuro este aspecto de la comunicación se comprenda mejor. Sin embargo, por ahora solo podemos especular y tratar de comprender este aspecto enigmático del diálogo. Teniendo todo esto en cuenta, podemos ver que gran parte de la campaña de los círculos de las cosechas parece ser una comunicación que hasta ahora tiene un principio y un medio, pero todavía no tiene fin. Por tanto, parece evidente que debemos esperar hasta la finalización de la campaña antes de que podamos empezar a intentar comprender el significado completo de la comunicación. Sin embargo, intercalados entre esta extensa comunicación, ha habido varias formaciones de cultivos, que son mensajes claramente independientes. Uno de esos mensajes apareció el 15 de agosto de 2002. El mensaje representa de forma clara e inequívoca una cara alienígena, con un disco redondo adjunto. El investigador Paul Vigay notó que este disco parecía contener una serie de puntos y rayas en grupos de 8, que reconoció como el código informático estándar conocido como ASCII. Al convertir este código al alfabeto inglés, se sorprendió al descubrir que deletreaba el siguiente mensaje:
Entonces hice lo sencillo y lo convertí al código de computadora utilizado para codificar el alfabeto. Entonces me di cuenta de que empecé a formar palabras y pensé, estoy llegando a algún lugar aquí, así que hice todo y recibí este mensaje. Cuidado con los portadores de regalos falsos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Creen que hay algo bueno ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Cierre de comunicación. Parece que estas palabras podrían interpretarse de manera general o más específica, pero parece razonable sugerir que se nos advierte sobre nuestros líderes mundiales que parecen hacer continuamente promesas que no cumplen. Una y otra vez nos han dicho que se están haciendo esfuerzos para hacer frente a la amenaza del cambio climático, pero que año tras año no se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2, y ahora todos somos conscientes de que el tiempo se acaba antes de llegar al punto sin retorno. Esto encaja con la frase de mucho dolor, pero aún hay tiempo, ya que claramente el mundo está sufriendo y la vida en la Tierra está sufriendo. Por tanto, debemos aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para cambiar nuestras costumbres. Muchas personas que han tenido encuentros con ovnis a lo largo de los años afirman haber recibido impresiones de que están preocupadas por la forma en que estamos tratando el medio ambiente. Vimos algo plateado. Luego corrimos rápidamente hacia los troncos y vimos una cosa astilla con un hombre parado al lado. Lo que pensé era que los mundos iban a terminar. Tal vez nos están diciendo que los mundos van a terminar. ¿Por qué crees que quieren que tengamos cicatrices? Porque, tal vez porque no cuidamos el planeta, el aire adecuadamente. Por tanto, parece claro que estos seres se preocupan por nosotros y quieren que sepamos que hay algo bueno ahí fuera. Finalmente, las grandes industrias del petróleo y los combustibles fósiles, junto con políticos corruptos, han conspirado para engañar al público en general con propaganda de negación del cambio climático. Por lo tanto, tiene sentido que nuestros primos alienígenas se opongan a tal engaño. Esta formación de cultivos claramente forma un mensaje específico en contraposición a una forma de comunicación prolongada. Dada la abrumadora cantidad de datos históricos que muestran que el contacto alienígena implica advertirnos sobre el daño que estamos haciendo al clima, amenazando con la extinción mundial. Con un estimado de 10 años antes de que pasemos el punto sin retorno, la pregunta es cuándo vamos a tomar este mensaje en serio. En solo 2 ocasiones, testigos presenciales se han encontrado en el lugar cuando han aparecido algunas de estas figuras en los campos de trigo. Y estas han surgido de manera instantánea. En cambio, cuando algunos han tratado de desarrollar, de imprimir estas figuras en los campos de cultivo, han tardado días. Por tal motivo, no podemos comparar un evento natural, un evento que podríamos decir inexplicable, con lo que significa una manufactura humana. Aquí le presento ambos casos para que usted determine cuál es el auténtico. Desde que los círculos de las cosechas se convirtieron en un fenómeno mundial, un gran número de personas han realizado vigilias nocturnas en puntos populares, en un intento de presenciar la creación de una formación. A menudo se ha dicho que los campos de Wiltshire son los más observados del mundo. A lo largo de los años, ha habido varios testigos oculares que han testificado haber visto círculos en las cosechas en el proceso de formación, pero solo hay unos pocos casos en los que se ha puesto a disposición evidencia de video real. El 7 de julio de 2007, los investigadores de círculos de cultivo Gary King y Paula Presdee Jones decidieron realizar una vigilancia nocturna en la cima de Napril, Olten Barnes, Wiltshire. Esta colina domina el famoso Eastfield, que se ha convertido en un punto de acceso habitual para los círculos de las cosechas. Este incidente tomó al mundo de los círculos de las cosechas por asalto, ya que era la primera vez que 3 personas habían estado presentes durante la creación de un círculo de las cosechas. Además, el hecho de que el campo había sido grabado desde las 23 horas hasta su descubrimiento a las 3:50 horas, tiempo durante el cual no se filmó a personas entrando al campo con antorchas, etc.,
proporcionó evidencia que corrobora el testimonio de los testigos presenciales. Por la mañana, alrededor de la 1:30 am, llegamos aquí en la colina de Knapp para comenzar una vigilia nocturna con vistas al campo este aquí en el fondo. Cuando llegamos aquí nos encontramos con un camarógrafo llamado Wynn, que tenía algunas cámaras instaladas aquí en la colina y también algunas cámaras instaladas en su vehículo que había traído al campo de abajo. Cuando llegamos aquí, nos mostró un dispositivo intensificador de imágenes que tenía, que escaneó a través del campo. Era como mirar el campo a la luz del día, ya que traía más luz. Examinamos el campo este y el campo de colaza aquí, el camino de los arrieros y este campo de trigo aquí, y pudimos ver que no había formaciones en el campo en ese momento. Luego nos sentamos aquí hablando y mirando el campo hasta las 3 am. Justo después de las 3 am, tuvimos un gran destello de luz blanca que abarcó completamente el paisaje y el cielo. En ese momento de la noche estaba completamente oscuro. Lo que estábamos mirando hacia abajo era un campo completamente negro. No pudimos ver nada en ese momento. Aproximadamente 20 minutos después de eso, cuando algo de luz comenzó a filtrarse desde el este por allí, comenzamos a ver una sombra de lo que parecía una especie de formación abajo, pero aún era demasiado imperceptible para que el ojo desnudo lo viera. Así que Wynn se levantó y miró a través de su cámara, que tiene una capacidad de mejora de imagen, y a través de la lente de la cámara pudimos ver claramente esta formación que se presenta en el campo ante nosotros. Justo después de las 4:30 am, Gary y Paula ingresaron a la formación para realizar una inspección del terreno, mientras que Wynn se quedó en la cima de la colina para filmar su progreso. En las imágenes se puede ver claramente la escala de esta formación, que medía 315 metros por 160 metros y contenía más de 150 círculos individuales. A medida que la cámara se aleja, puede ver lo pequeños que son Gary y Paula en comparación. El verdadero significado de este evento se hace realidad cuando examinamos cuánto tiempo le toma a las personas hacer un círculo de cultivo y lo comparamos con las condiciones en las que apareció esta formación, especialmente el marco de tiempo. En 2017, la compañía japonesa de cerveza Asahi encargó a un equipo de 40 ingenieros y topógrafos profesionales que hicieran un círculo de cultivo para su campaña publicitaria de $1 millón. El diseño se proyectó sobre el terreno utilizando equipos GPS de última generación. Esta tecnología permitió a los trabajadores de tierra caminar con sofisticados instrumentos que les informaron dónde colocar los postes marcadores necesarios. También utilizaron un total de 48 latas de pintura en aerosol para marcar las líneas y curvas del diseño. Luego utilizaron tractores, rodillos de tambor y cortadores de arbustos de gasolina para hacer el diseño cortando la cosecha. Lo más importante es que estos 40 profesionales, trabajando desde el anochecer hasta el amanecer, tardaron 7 días en terminar por completo el proyecto. Comparando esto con la formación que apareció el 7 de julio de 2007, sabemos que esta se completó en menos de 5 horas, en total oscuridad, con 3 testigos presentes, que ni escucharon ni vieron nada, y nada se detectó en la cámara. Con 150 círculos individuales, esto significa que cada círculo tendría que crearse cada 2 minutos. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que esto sería absolutamente imposible de lograr. Los profesionales, como los que crearon la formación de cerveza Asahi, son incapaces de explicar cómo algo así podría ser remotamente posible, especialmente si trabajan sin ser detectados en la oscuridad. ¿Qué piensas? El 27 de mayo de 2020 apareció una figura que claramente representa al coronavirus. Una figura no solamente sorprendente y perfecta,
sino que contiene información científica muy profunda y avanzada. Tomaría algunos meses hasta que un científico se interesó en la figura y entonces pudo descubrir toda esta información que le va a interesar, específicamente sobre esta enfermedad y sobre las características de este virus. Me parece notable y evidentemente alguien nos quiso dar aquí un mensaje. El 27 de mayo de 2020 apareció un círculo de cultivo en Potterne Field, en Ardevaises, Wiltshire. Rápidamente se conoció como el círculo de la cosecha COVID-19, ya que tiene un parecido tan sorprendente con un virus y porque el mundo está actualmente en las garras de esta terrible pandemia. Como es típico en el mundo de los círculos de las cosechas, la formación fue descartada casi de inmediato como una creación hecha por el hombre. Pero la calidad de la cosecha, que parece completamente intacta y llena de hermosos remolinos y remolinos, sugirió lo contrario. Luego, a principios de noviembre, me enteré de que un profesor retirado de psicología, el Dr. Jerry Kratt, había realizado una enorme cantidad de investigaciones sobre esta formación en particular y había publicado un libro sobre sus hallazgos. Me reuní con el Dr. Kratt para saber más. Así que terminé con el libro, algo exhausto, y dije que no iba a mirar los círculos de las cosechas de 2020. Me tomo un descanso y hago otra cosa. Pero luego pensé en echar un vistazo a las cosas de Lucy Pringles en el conector del círculo de cultivo. Me estoy desplazando a través de ellos y veo esta formación que parece un círculo de cultivo. That looks like a splat of a crop circle. Y dije que seguro, que parece que el coronavirus no es así, y pensé que tal vez debía interesarme. Ese fue el único en 2020 en el que sentí algún tipo de pista que tal vez podría entender esto. Entonces busqué, ¿qué son estas cosas en la corona del virus? Se llaman proteínas de pico. Oh, y dije, bueno, aquí hay 9 proteínas de pico. And I say, well, there are 9 spike proteins here. Esta imagen muestra una representación precisa de COVID-19. Observe que hay 9 proteínas con picos, que se muestran aquí en púrpura, y 3 proteínas de envoltura más pequeñas que se muestran aquí en azul. Mirando el círculo de cultivo de COVID, también podemos ver que hay 9 picos en el exterior, pero uno de ellos se ha agrandado. Volveremos a eso en unos momentos. En el perímetro del círculo interior, podemos ver 3 pequeñas protuberancias que se han tomado para representar las 3 proteínas de la envoltura. Claramente, si esta es una creación hecha por el hombre, entonces parece que estamos tratando con personas que saben mucho sobre ciencia. Pero la precisión no se detiene ahí. En el interior de cada célula viva hay exactamente 3 tipos de ARN que trabajan juntos para crear grandes proteínas y aminoácidos ribosomes. Mirando el centro del círculo de la cosecha, podemos ver 3 círculos pequeños que se han tomado para representar los 3 tipos de ARN y 3 círculos más grandes que se han tomado para representar sus ramificaciones ribosómicas. Entonces, dentro del cuerpo del virus hay 3 cosas pequeñas y 3 cosas grandes. ¿Cuáles son las 3 pequeñas cosas? Así que volví y comencé a investigar sobre el virus. ¿Qué hay dentro del cuerpo del virus? ARN mensajero. Eso es lo que hay dentro del cuerpo del virus. Y el ARN mensajero tiene 3 letras. Dije, oh Dios mío. Hasta ahora hemos identificado que este círculo de cultivo tiene todos los elementos que componen el virus COVID-19, el ARN en la acción de crear aminoácidos ribosomes. Las 3 proteínas de la envoltura identificadas como las 3 pequeñas protuberancias y las 9 proteínas de punta. En realidad, el virus tiene miles de estas proteínas puntiagudas diminutas, pero en la literatura de virología se utilizan pequeñas cantidades, como 9, para simplificar la ilustración. Pero, ¿qué pasa con la proteína de pico agrandado? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa mancha en la parte superior? Le di la vuelta. Tal vez se podría decir que está en la parte superior. ¿Qué es esa mancha en la parte inferior? Le di la vuelta. Tal vez se podría decir que está en la parte superior. ¿Qué es eso? ¿Y cuáles son esas 8 pequeñas cosas dentro de esa burbuja? Bueno, esas se llaman proteínas de pico. Está bien, pero ¿por qué esta es mucho más grande y mucho más larga? Luego pensé, espera un segundo, eso es un aumento de una proteína de un solo pico. Quien quiera que haya hecho
este círculo de cultivo quiere que nos concentremos en una proteína de pico. Por eso es tan grande. Así que me emocioné mucho al descubrir que la proteína de pico 8 es la proteína de pico que en realidad aumenta la respuesta de nuestro sistema inmunológico contra el virus. Tiene esta cualidad inusual que derrota al virus, inspirando a nuestro sistema inmunológico a ponerse en marcha. El desarrollo reciente de las vacunas para este virus está utilizando tecnología que involucra ARN mensajero para engañar a nuestro sistema inmunológico para que produzca anticuerpos. Aún no se sabe si la clave de este desarrollo de estas vacunas involucró específicamente a la proteína de pico 8, ya que esto es conocimiento patentado. Sin embargo, sabemos que estas vacunas funcionan introduciendo a escondidas ARN mensajero sintético en el cuerpo, que contiene información sobre la proteína de pico característica del coronavirus. Podría ser que el círculo de la cosecha estaba tratando de señalarnos hacia esta proteína de pico en particular como la clave para crear una vacuna. O quizás está sugiriendo que esta proteína de pico en particular es la clave para encontrar formas de estimular naturalmente nuestro sistema inmunológico para vencer al virus. A medida que comience el papel de la vacuna y haya más información disponible, continuaremos con esta investigación para ver si realmente existe una conexión con este círculo de cultivo. Sin embargo, lo único que parece bastante seguro es que si se trata de una formación hecha por el hombre, las personas responsables tienen una comprensión seria de la virología y tienen suficiente tiempo en sus manos para salir a los campos en la oscuridad total para crear esta formación. O tal vez haya otra explicación. Al regresar aquí a Tercer Milenio en la última hora, le presentaremos la próxima gran pandemia, es decir, la carencia de los alimentos. Desafortunadamente el crecimiento poblacional no disminuye y es muy importante que seamos eficientes en el consumo y distribución de los alimentos. Lo que tenemos podría alcanzar, pero tenemos que saber hacerlo. Es por esto que este tema es muy importante para usted, para su familia y para que todos como sociedad podamos seguir avanzando. Aquí en la última hora, al continuar, Tercer Milenio.